Nuestro invitado del día de hoy, que también vamos a saludar, es el licenciado Juan Pablo Di Giovan Batista, subsecretario de Gestión Territorial de la Agencia Platense de Recaudación, distingamos Platense del ARBA, ¿no? Que no tiene nada que ver. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a estar hablando con él en breve, ¿no? Ya empezamos el programa, aprovechando esta visita. Esto, ¿por qué tiene cabida en nuestro programa? La realidad es que la Municipalidad de La Plata, como todas las municipalidades, actúa con el poder de policía para la habilitación de los comercios. En función de esto, para que la gente lo entienda, todos los comercios están habilitados, hay distintas mecánicas para habilitar los comercios, documentación que se debe presentar, y ahí empezamos. Los profesionales matriculados en el Consejo Profesional de Química actúan o en relación con esto de la habilitación en una forma muy particular que vamos a pedirle al licenciado Di Giovan Batista que nos explique qué es el ser prosa, que así se llama, ser prosa. ¿Qué es el ser prosa, Juan Pablo? Bueno, antes que nada, buenos días para todos. El ser prosa es un mecanismo que se implementó por allá por el año 2011 en articulación del organismo público, del organismo que está bajo la órbita nuestra, que es la Dirección General de Habilitaciones, sería, en articulación con los colegios profesionales de ingenieros, del Colegio de Arquitectos y el Colegio de Químicos, que nuclea los licenciados en Seguridad e Higiene, que son dos profesiones que tienen incumbencia en la materia de seguridad e higiene. Entonces, lo que nosotros pensamos es en acercar a estos profesionales que por su habitualidad y su trabajo trabajan en temas de prevención antisiniestral y demás, para sumarlos un poco al equipo de trabajo del Estado. Entonces creamos esta herramienta, que es una sigla que quiere decir Certificado Profesional de Seguridad Antisiniestral. Es un certificado que rubrican los profesionales con incumbencia y que nosotros utilizamos en el expediente de habilitación de los comercios del partido para acreditarle al expediente que ese comercio goza de las medidas de seguridad que garantizan, digamos, la concurrencia segura a los ciudadanos platenses a los comercios del partido. Lo primero que me viene a la mente, sin conocer el tema, es decir, bueno, esto es un poquito más amplio de lo que hacen los bomberos. Claro, exactamente. Nosotros pensamos originalmente en brindarle al ciudadano platense una alternativa al tradicional informe antisiniestral de bomberos. Entonces, a esa alternativa tratamos de darle un poco más de riqueza, que incluya algunas consideraciones de medio ambiente, de seguridad en el trabajo y para el ciudadano, de higiene y demás. Entonces el certificado profesional claramente abarca muchas más cosas que el riesgo de incendio. ¿Y cuál sería el beneficio? Porque antes no existía, por algo se creó. Además de los objetivos, ¿en qué beneficia un comerciante tener ahora esta herramienta que antes no estaba a su alcance? Un temita para ubicar a la gente y para plantear, porque conociendo más o menos el tema de la habilitación, todo el mundo cree que la habilitación es un trámite que un comercio hace ante la municipalidad para pagar un impuesto y para que la municipalidad inspeccione determinadas cosas. ¿Y que se hace después de terminada la obra o cuando ya está funcionando? No, vos tenés un negocio, querés poner un kiosco, querés poner un supermercado, un cine o un boliche bailable. Vas a la municipalidad y decís, yo quiero realizar esta actividad. Bueno, la gente supone que dice, bueno, presénteme el plano, 3 papelitos más, le cobro un impuesto y le hago una inspección. No es tan así. En realidad la municipalidad lo que hace es garantizar, y ahora vamos a ver que lo va a explicar él, con qué mecanismo, garantizar que la gente que va a esos locales, cuando vos vas a un kiosco, en ese lugar tenés la seguridad de que es difícil que se produzca un incendio, que estén las medidas de seguridad, bueno, salida de emergencia, derrumbe, abarca muchísimo, ¿no? Incluido eso, o eso en un teatro, en un cine, o sea, de esto se trata, de cómo la municipalidad, y a través de qué, garantiza la seguridad a la gente que va a comprar, y cómo agilizó ese trámite
a la gente que tiene los negocios. La seguridad y la higiene. Y la seguridad y la higiene. Sí. La seguridad y la higiene. Los aspectos, sí, es que los aspectos que abarca el SERPROSA van desde la faz constructiva, de las condiciones de habitabilidad, de ventilación, de evaluaciones de impactos ambientales, de impactos sonoros. Realmente el certificado que rubrica el profesional tiene muchas dimensiones, de hecho es muchísimo más complejo y más multidisciplinario, si se quiere, de lo que como se venía trabajando. Un poco eso es lo superador. Y otra cuestión que también es superadora son los plazos. El profesional, al tener, digamos, ser parte de su trabajo, de su incumbencia profesional, tiene, digamos, incentivos por dar un buen servicio, que el trabajo se haga integralmente y en plazos razonables. Hablando concretamente, antes, ¿cuánto tardaba una habilitación de un kiosco? Y una habilitación estándar, en realidad dependía de los plazos de algunos organismos que a estuviera veces, en condiciones, sin ningún sí, obstáculo, está todo en regla y empieza el trámite. Un kiosquero, ¿y cuánto tardaba antes de tener sí, por usos y costumbres tardaba meses, años, a veces. Años podía ser, Sí. teniendo todo en orden. Exacto, y hoy nosotros un expediente de habilitación que ingresa con el sistema de SERPROSA en 3, 5 días, si la documentación requerida está completa, está en condiciones, en 3, 5 días se está otorgando la habilitación. A veces la diferencia es abismal. No, la diferencia es abismal. ¿Sabes qué pasa? Interviene una persona externa a la Claro. municipalidad. Eso podemos comentar ahora, Claro, ¿no? porque ¿Cómo es el mecanismo? El mecanismo antes, no sé exactamente en La Plata, por ahí digo algo que no es tan exacto para La Plata, pero en términos generales, antes intervenía un gestor, que era el que juntaba la documentación. En algunos municipios iba primero a obras particulares con el plano, después iba a otro lugar con otra documentación, después pedía el análisis de agua. Y hay 2 o 3 cuestiones. Un gestor que no siempre tiene la capacidad de hacerse responsable de que toda esa documentación tenga... Al revés, que nunca. Bueno, por ahí Porque había algún no, gestor que hemos que también contratado era un gremio. profesional, No, pero no, bueno, bueno, si no cumplía los requisitos, o sea, como gestor no. es gestor nada más. Ahora el profesional, por un lado, asume la responsabilidad de la documentación que presenta, con lo cual la municipalidad se garantiza, y los ciudadanos también, que el trabajo está hecho por alguien idóneo, y que en caso de equivocarse, como se puede equivocar cualquiera, tiene una responsabilidad profesional y paga con su título o con su matrícula, si no hace las cosas correctamente. Antes esto no existía. La pregunta sería quién suscribe, quién firma el certificado, cuáles son las... Exacto, el certificado surge de un contrato privado entre el contribuyente, para nosotros, el emprendedor, y el profesional que lo asesora. Además está decir que la lista de profesionales que pueden asesorar y certificar SERPROSAs es muy larga, hay muchísimos matriculados en el Consejo de Química que están digamos, habilitados, y lo que surge de ese vínculo es la revisión del establecimiento por parte del profesional, digamos, la recomendación de determinadas medidas de seguridad que el emprendedor tiene que cumplir, y luego la certificación de que esas medidas son las que se solicitó originalmente Y se cumplieron. y se cumplieron. Es un certificado, lo que digamos acredita es que las medidas están cumplidas. Yo sé que a veces es duro mencionarlo, pero digamos nuestra sociedad lamentablemente aprende a los golpes, y en todo lo que tiene que ver con las medidas antisiniestrales de los emprendimientos, hace unos años hubo una experiencia que marcó la vida de todos los argentinos, sin duda. Entonces, en función a eso, yo creo que ha sido, más allá del dolor de las familias, para mucha gente un aprendizaje, para muchos funcionarios públicos también un aprendizaje, y hoy está en la cabeza de todos los emprendedores ir preocupándose por dar un adicional en medidas de seguridad. A veces el SERPROSA funciona como un piso, que es lo que marca la normativa. Claramente lo que hace el profesional es acreditar que la normativa antisiniestral está cumplida. Pero en materia de seguridad
siempre se puede hacer un poco más. Claro. Entonces, lo que tratamos nosotros de generar es que ese vínculo que tiene el emprendedor con su asesor, con su profesional, sea duradero y que ese vínculo construya, a medida que pase el tiempo, medidas adicionales. Hay que decir que el marco normativo en materia antisiniestral es del año 1979. Es digamos, bastante viejo, antiguo, sí. reprochable en el momento en el que se sancionó también. Entonces, digamos, realmente constituye un piso sobre el cual realmente es necesario avanzar. Trabajar y ayornarlo con el tiempo. No, pero además de todo, fíjate que por ahí la municipalidad decía, bueno, hay que poner un matafuego cada 20 o 50 metros cuadrados cubiertos del lugar. Pero ¿dónde lo ponía? ¿Cómo lo ponía? El dueño del negocio por ahí no lo sabía. Iba a comprar un matafuego y lo colgaba. Ahora el profesional informa. ¿Qué tipo de extintor hay que poner? ¿Dónde hay que ubicarlo? Pero además de esto, instruye a la gente que va a estar ahí de cómo se utiliza el matafuego. Porque si no, es una cosa redonda pintada de colorado que claro, para el 90% de la gente no sirve para nada si no lo sabe usar. Y el ¿no es cierto? mantenimiento, ¿no? De esos matafuegos también. El mantenimiento vos podés hacerlo Pero todos no los cargados, años. Sí. Pero la gente no estaba capacitada para utilizarlo. Y el inspector municipal no era su función ir a decir, mire, el matafuego se usa así. ¿Está el matafuego? Está. Listo, ya estaba Listo. cumplida su El Serprosa misión. cubre un espacio muy importante, que es el de la intervención del profesional. Y un tema que yo sé y conozco y con el cual hemos tenido más de una reunión. ¿Que también recarga matafuego? No recargo matafuego. Tuve en mi momento Pero dicen que en serio un taller de recarga de matafuego, pero no. Bueno. Sí. He hecho más de una cosa. No, la cuestión es esta, y le voy a hacer la pregunta a Juan Pablo. Sí. Cada profesional cobra lo que quiere, esto vale una fortuna. ¿Cómo es la mecánica? Porque esto también es importante para la gente que tiene un negocio, decir, bueno, a ver si ahora con esto me sale muchísimo más de lo que me salía antes, y sería, más allá de que lo dijo muy sutilmente Juan Pablo, el registro está abierto para profesionales de la ingeniería, de la arquitectura y de especialistas en higiene y seguridad en el trabajo que matricula el Consejo Profesional de Química. Con lo cual hay una amplia lista, cada uno puede elegir el profesional que quiera, no está dirigido a ninguno. ¿Y cuáles son los costos? A ver cómo es la mecánica para... Sí, el costo está asociado al nivel de complejidad de los emprendimientos. Los emprendimientos más complejos llevan un honorario más alto y, digamos, el procedimiento de fijación de ese honorario también es un mecanismo transparente, está tabulado en función al nivel de riesgo del emprendimiento, con lo cual claramente emprendimientos de más riesgo pagarán un honorario un poco más elevado y los emprendimientos de bajo riesgo tienen un honorario que es prácticamente mínimo, que incluso, bueno, la municipalidad, cuando el Consejo Deliberante, cuando impulsó este mecanismo, estableció una serie de exenciones para morigerar la carga que debe soportar el emprendedor cuando inicia un emprendimiento. Entonces, a quienes inician por Serprosa, a posterior tienen algunos descuentos en tasas municipales. ¿Y cómo se miden esos riesgos, ¿no? El emprendimiento más complejo y más riesgoso, ¿hay algo pautado como una tabla? Superficie, cantidad de personas, actividad, si tenés mucho combustible, por ejemplo, estación de servicio o claro. una fábrica de productos químicos, vas a tener mucho más. Hay un riesgo asociado a la actividad mayor que un restaurante, por ejemplo. Que un restaurante, exactamente. Pero también, y esto es importante, el profesional debe regular la cantidad de gente, la cantidad de personas que pueden estar en determinado momento en un negocio. Muchas veces, el caso que vos mencionaste, Cromañón, como tantas otras, como tantos otros accidentes. Transporte también, ¿no? Se exceden los... Claramente, parte de la incumbencia del profesional, como dice Eduardo, es calcular. De hecho, también tiene que ver con la aplicación de la normativa, ¿no? Pero es calcular la cantidad máxima de personas que pueden habitar determinado emprendimiento. Esto por ahí para un negocio de indumentaria no es tan importante, pero sí lo es para los negocios gastronómicos, para los negocios bailables, que justamente
la rentabilidad depende de la cantidad de gente Claro. que ingresa. Así que... ¿Y cómo se hace respetar ese tope de Y eso, clientes, eso es con ¿no? fiscalización. Vos lo que definís es la responsabilidad y le decís al dueño de la empresa, lo primero, mire, aquí no puede haber más de 20 personas en un mismo momento. Ujú. Antes no estaba definido, o sea, hace muchos años, esto era una O cosa sea que que... podían llenar los locales hasta explotar. Es que no había reglamentación, estoy hablando de hace muchos años, pero por donde vos tenés 20 sillas, son 20 personas, pero en un boliche bailable, bueno, pero vos tenés que hablar, ganate el sueldo. Me gano el sueldo A ver, pidiendo dale. una tanda en realidad. Bueno, Vamos con los vamos. auspiciantes de la radio y retomamos con este tema en El Consejo Le Aconseja.